muchas gracias y buenas tardes. Cuando le pregunté a Poli cuánto duraba esta plática, me dijo que duraba media hora y 15 minutos de preguntas, entonces trataré de que sea así. De todas formas, siempre que uno está adelante y ve que la gente se empieza a dormir, si uno es consciente, le empieza como a hablar un poquito. Pero yo les voy a hablar de dos proyectos en realidad, que son los dos proyectos que tengo en la mesa. Entonces les advierto, esta es una presentación en Times New Roman y todo viene en Times New Roman. Se los advierto porque siempre es desagradable ver faltas de ortografía. Entonces, es que estoy nuevo. Bueno, una de las cosas a las que me dedico usualmente es hacer libros, ¿no? Hago libros industriales para museos, para literatura, para poesía, para artistas, para toda clase de libros. Y mientras más impriman, yo estoy más feliz. No me gusta que no sean piezas únicas, me gusta que sean piezas masivas. Me parece que eso es parte de lo que es increíble de la cultura. Y entonces, bueno, aquí una de las cosas a las que me dedico es diseñar libros, ¿no? Los diseño, llegan de editoriales y hago todo el desarrollo y decido qué tipografía va a llevar, qué imágenes va a tener, cuál es la secuencia, y también trabajo como en edición. Entonces, ilustro libros, también ilustro libros para niños. De los libros, lo hice como el conteo para esta plática. Yo creo que se han hecho como 5 millones de libros que he hecho para niños, ¿no? Espero que se haya llegado por lo menos a 10. No lo sé, pero es un montón. También escribo libros para niños, escribo libros de poesía, y el próximo año en la editorial Taurus van a publicar un libro de ensayos. Edito libros, ahorita voy a hablar de una de las ediciones que he hecho yo, y el otro más reciente es un libro de Gis que publicó Sexto Piso, que se llama Sexo. También todo el tiempo se me ocurren cosas y propongo diferentes editoriales, libros, ¿no? Y cuando los propongo aparte espero que me los paguen, ¿no? Es decir, otra de las cosas que me dedico ahora es a presentar libros de otras personas, y en la FIL pues ahora presenté un montón, muy bonitos, ¿no? A veces uno ni sabe de los temas que va a presentar, entonces pues aprendes y lees más libros, y como que es todo un universo. También los leo, soy un lector apasionado de poesía, de novela, de cuento, de ensayo, de todo eso, y me encanta leerlos. Y los veo también, donde quiera que voy, agarro y estoy como viendo cuáles son los libros, y no solo los leo, sino que los veo, los huelo, los agarro y los colecciono, ¿no? También me acabo de casar con una editora que además es librera, de libreras de viejo, y pues ya juntamos nuestras bibliotecas, que fue como lo más amoroso que pudimos hacer. Pero todavía como que cada quien distingue sus libros. Los repetidos los ponemos juntos. Entonces, yo creo que entre 2014 y 2015 estuve participando haciendo, diseñando, o ilustrando, o proponiendo, o haciendo cerca de 100 libros, ¿no? Para distintas editoriales, o sea, Taurus, Almadía, Alfaguara, montones de editoriales. Un libro que diseño siempre llamado Otro, el Fondo de Cultura Económica, y es lo que me hace preguntar, bueno, y los libros de artista, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son las características de los libros de artista? Y si estos libros que yo hago como para editoriales son libros de artista o no, y por qué. Y son preguntas que solamente me hago, o sea, porque finalmente todas las categorías, yo estoy en contra de las categorías, y las categorías en realidad sirven solamente para segmentar mercados, no son ideologías, solamente es una cuestión como el mercado, lo cual es como súper rudo, ¿no? Sobre todo si hablamos ahorita en una feria de libro artista, pero bueno, como el mundo que yo creo, pues claro. así. Y ya después platicamos, porque claro que yo ni sé nada.
Entonces yo preparé un cuestionario para que se lo contesten. ¿Un poeta es un artista? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, ¿un libro de poesía es un libro de un artista? ¿O es un libro de poesía? ¿Un libro de Cocteau ilustrado por Picasso es un libro de artista? Claro. ¿Sí? ¿Cocteau es un artista? Sí. ¿Picasso es un artista? Sí. ¿Y un libro de los dos no es un libro de artista? Bueno, si conocen este libro, obviamente está impreso en litografía, tiene toda la caligrafía de Picasso. No sé, es cosa de comentarlo. A mí, les digo aquí, empiezan como las cosas a ser muy interesantes. ¿Esa es la otra pregunta? ¿Un chef es un artista? Sí. No. ¿Por qué? Algunos sí, otros no. Además ahí él sí está incondicional, ya habías advertido que había falta de Entonces, no sé si sea intencional. No, es que fíjate que fue una traducción que hice del esloveno y en el Google Translator se me fue. No, yo le hice, por si lo condicional era intencional, pues. Exacto, era para ir bueno, a ver, piensen ustedes, un recetario puede ser a la vez recetario y libro de artista. Sí. Sí, intenciones. ¿Digitado o manuscrito? Como sea, con tipografía industrial, offset, 20.000 ejemplares. Si la intención es esa, sí la hacemos. Entonces es Depende del subjetivo. propósito. Sí. Es subjetivo, después Sí, depende. totalmente. Bueno, seguimos porque es interesante. A ver, una Biblia iluminada y escrita por un monje medieval es un libro de artista. ¿Siglo XXI? No, ¿Siglo XVI? Sí, la iluminada es más o menos de los. medioevo. Sí, Medioevo. 14, Ajá. 15. Se está descubriendo poco antes Sí. antes del descubrimiento de América. Hay un monje 14, 15, sí. haciendo unas viñetas increíbles, unas capitulares, donde pone verdaderas desgracias que no tienen que ver con la Biblia, Ajá. escenas sexuales tremendas. Totalmente. Está dándole, ¿no? ¿Por qué? Porque se aburre, porque tal, y hace eso. Otro monje está con tipografía haciendo letras góticas hermosísimas, dibujadas cada una, y aparte, bueno, el autor, si ustedes creen en eso, pues es Dios, que seguramente puede ser un artista porque es el máximo creador. Entonces yo les pregunto, ¿esto puedes considerarse un libro artista? Sí. ¿Las láminas son arte? O sea, cada una de las miniaturas es arte. Sí. ¿Las letras góticas son arte? Sí. ¿La Biblia es literatura? Sí, Por sí, supuesto, totalmente. ¿no? Entonces, ¿la Biblia iluminada y escrita por un monje medieval es un libro de artista? Sí. Puede ser. Pues, ¿Por qué no? bueno, otra ¿Qué pregunta. concepto no estoy listo? ¿Un códice prehispánico es un libro de artista? Sí. ¿Un códice prehispánico es un libro? Sí. ¿Por qué? Porque tiene caracteres, No necesariamente. imágenes. Lo metimos a esa categoría, pero no es un. Puede ser ¿No? O sea, un- ¿qué se proponían? Nunca lo sabemos porque no somos ellos, pero que se proponían un tlacuilo cuando hacían el códice prehispánico. documental. ¿Sería Transmitirlo. artista o el valor se lo damos nosotros? O sea, por supuesto es un artista, ¿no? Es decir, los dibujos son hermosos, representan un momento histórico y nos cambian la percepción. Y nunca, después de ver un códice, nunca vemos la vida igual, que es lo que produce el arte en nosotros, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Porque un pergamino es un libro, un pergamino egipcio. Sí. La biblioteca de Alejandría sí era una biblioteca. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, aquí esto, ¿no? ¿Será que todo depende de la intención de quien lo hace? O de quien lo percibe. Siempre es de quien lo percibe, porque, bueno, seguimos, perdón, o sea, ¿será eso? ¿O será que tiene un valor objetivo? ¿No? Si hacemos un libro de artista y nadie lo ve, ¿es un libro? ¿O se necesita, qué se necesita para que se complete con el protocolo, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor? Decía Milton Glaser, que es el diseñador de I Love New York, ¿qué es mejor, una buena silla o una mala pintura? Bueno, sí. ¿Qué es bueno y qué es malo, no?
también es interesante, ¿no? Dice las personas, no me gusta. Dices, bueno, ¿quién te dijo que tenías buen gusto? ¿No? ¿Será que depende más bien de la mirada de quien nos lee? Pues sí. Y entonces nuestra propuesta, ¿dónde queda? Si depende del otro. ¿El otro nos valida? Órale. Eso estuvo duro. Si usted piensa que un libro es un libro de artista y la persona de al lado no, ¿es un libro de artista? Sí. Si 1000 personas piensan que un libro es un libro de artista y 200 personas no, ¿es un libro de artista? Sí. Dependiendo del que. ¿Por qué? Porque ¿quién decide que sí o que no? Si un especialista lo dice, ¿eso basta para que un libro se valide como un libro de artista? No. Sí, también. Porque es mercado, ¿saben? O sea, yo he exhibido cosas que he hecho para un bautizo de un niño, se han exhibido como libro, o sea, un libro, ¿no? Es un libro para un juego, se ha exhibido en exposiciones de libros de artista. Y me encanta que así sea. Un libro de bautizo de un niño, ¿no? Y estás acá junto a Ulises Carrión. Así fue en la Biblioteca de México. Lo cual es sumamente gracioso porque esas categorías, si un especialista lo dice, ¿eso basta para que un libro se invalide como un libro de artista? Para mí. No. Es dependiendo también de cada persona. A ver, si imprimo estas preguntas en cierto formato, ¿podría considerar este cuestionario como un libro de artista? Claro. ¿Será impreso un día? ¿Verdad? Ahorita pues yo más bien les decía para ver si a alguien se le antojaba y ya lo hacíamos, etcétera. Entonces, o sea, realmente la cosa es estarnos cuestionando como un poco todo. O sea, a mí, como les digo, me apasiona como la producción industrial de los libros. Veo un libro de texto de la SEP bien hecho y digo, qué maravilla, porque es un libro que va a dejar más a un montón de personas. Y tenía unas ilustraciones de Palomo, y tenía ilustraciones de Sergio Arau, y tenía ilustraciones de Naranjo, y tenía ilustraciones, ¿no? Y digo, y aparte enseña matemáticas, y aparte enseña literatura, y aparte enseña historia. ¿Es un libro de artista? Entonces, ¿todo es libro de artista? Que sí, que no, es una locura, ¿no? ¿Es la escala industrial o la artesanal la que define como este quehacer? ¿Es el dibujo? ¿Es el método de reproducción? ¿No? Platico mucho con Selva, mi esposa, un poco como de las categorizaciones. Ahora va a haber libros, feria de libros de risograph. Se me hace tan absurdo como feria de libros de serigrafía, o de qué, o sea, feria de libros de offset, es muy, muy interesante. Bueno, acabo de tener una exposición y les voy a hablar de estos dos proyectos relacionados con los libros de mi puesto que está aquí en Lía, y que espero que hayan visto. Yo siempre lo he visto solo, más que con mi querida Mónica echándole un ojo. Pues bueno, que vayan. La exposición se llamó La delgada línea que divide el lado derecho del izquierdo, como ahí pueden leer. Entonces, ¿qué ocurre con esta tipografía? Una vez que identificas las formas de la letra, percibes el significado de las palabras. O sea, primero distingues la forma, o primero percibes las palabras, y entonces ocurre un cruce en el cerebro porque unas las percibimos con el lado izquierdo y otras con el lado derecho. ¿Saben? ¿Con qué dibujamos? Dicen, ¿con qué escribimos? Dice la ciencia que escribimos con el lado izquierdo, ¿no? Y dibujamos con el derecho. Pero, ¿y qué? La escritura a mano no es un dibujo. Y, por ejemplo, lo que escriben los poetas, que provocan imágenes en la imaginación, ¿con qué hemisferio está hecho? O sea, ¿con qué hemisferio trabajan los novelistas? Entonces es muy interesante toda esta división, incluso que tenemos bueno, la exposición se llama así, y era una exposición que tenía como estas teorías que se me ocurren como de categorizaciones que vamos haciendo.
La primera cosa que les voy a enseñar se llaman los libros fósiles. Entonces, y es parte como de las preguntas que les voy a hacer. Eran libros publicados entre 1956 y 1971, que era el año en que yo nací, hace 43 años. Y eran libros que estaban destinados a molerse. Ya eran libros que nadie quería, libros que nadie le interesaban, libros que no se habían abierto en 20 años, ¿no? Y entonces, viendo eso, los libros eran hermosísimos, no tienen idea. Las portadas tenían desde gratol, telas increíbles, impresos súper bien, libros que a nadie le interesaban, libros que nadie iba a comprar ni por 5 pesos. Unos papeles brutales, ¿no? Me encontré libros de 1953 que nunca nadie había abierto, ¿no? Los rangos como de los contenidos eran desde marxismo clásico hasta capitalismo, liberalismo económico, tal, ¿no? Todo un rango de cosas que a nadie le interesan. ¿Qué pasa con esos libros? Se destruyen. ¿No? A nadie le interesa, un libro se destruye, se muere, se va. Entonces, yo lo que decidí fue aprovechar esta ironía. Ahí está. Hace poco estuve en una fábrica donde hacen reciclados de papel, en León, Guanajuato, y así van agrupando los libros, van agrupando todos los cartones, y eso es lo que se muele para hacer el papel craft, ¿no? Por eso el papel craft a veces tiene manchitas, ¿no? Es café porque el agua con la que lo muelen es agua café, es precioso. Las bobinas son de 6 metros de ancho por kilómetros, es increíble. Si una vez hacemos un libro ahí, sería... Hay un artista que se llama Piero Manzoni, que deben de conocer, que lo que hizo fue ponerse a hacer una línea con pintura mientras funcionaba la bobina, y entonces su libro es una bobina de una línea, ¿no? Increíble. ¿Es libro o es bobina? Increíble, me hace tan divertido. Y ahí yo les hago la pregunta, o sea, ¿para qué es un libro? Para leerse, según yo. Un libro que no se lee es un libro. Entonces, digamos, y tiene justo estas dos partes, es objeto y es contenido, ¿no? Entonces, si nadie lo lee, queda una de las partes completamente sin usar y no se puede. Y yo, por ejemplo, me pregunto de estos libros que no se pueden hojear, ¿no? Es decir, ¿cuál es la intención? O sea, ¿cuál es la cosa de esos libros que no pueden ser hojeados? Obviamente, no estás hablando como de si por ejemplo vamos a Sevilla y está el Fasistol y estamos viendo la Biblia iluminada, pues no es que vayamos a ojearla con nuestras manos llenas de grasa, ¿no? Pero tiene la posibilidad de leerse. Entonces yo creo que lo pongo todo en preguntas porque la verdad es que no sé las respuestas, pero de alguna forma, ¿será que la posibilidad de lectura es lo que hace ser libro en libro? O sea, un libro cerrado, pero que es posible leerlo, sigue siendo un libro. Y esa posibilidad es lo que lo hace. Bueno, entonces lo que me puse a hacer fue llenar una pecera con pintura blanca y cancelar los libros. Pues, su energía se siente delicioso. No tienen idea, o sea, es increíble. O sea, generalmente si se te moja el libro es una tragedia, como lo hemos compartido todos, o sea, es tristísimo y te quieres matar, ¿no? O sea, si se te moja un libro, pero en este caso, cancelo los libros. Este era, sí, había Marx, Engels y también había tío de los otros, ¿no? Había de los dos bandos, toda la Guerra Fría presente. Bueno, después vean los libros, quedan blancos, completamente blancos, y nunca más se volverán a leer como libros. He cancelado la posibilidad de lectura de estos libros. Son libros,
Después lo que hice es dibujarles cosas, hacerles portadas y jugar con la propia estructura del libro, que como les digo es a lo que me dedico normalmente, y estas son piezas únicas, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿Son libros? Yo creo que no.